y denme oportunidad de compartir la presentación. Mientras tanto, quiero pedirles, por favor, que su asistencia la dejen en el chat, por favor, porque estoy utilizando ahora mi teléfono y no puedo compartir el formulario de Forms. Profe, escribir en el chat, soy García Gómez. Sí. Profe, igual yo, Stephanie Castillo Reséndiz, no puedo escribir en el chat. Ok, sí, no te preocupes, igual ya está en la grabación la asistencia y ya de ahí la tomo. Vamos a dejar que pasen unos minutos y que las notificaciones no vayan a provocarles alguna interrupción. Pues parece que ya podemos continuar. Y pues bueno, nuevamente, bienvenidos. Y vamos a retomar la sesión que tuvimos la vez pasada. Decíamos que, bueno, todo este tema de los antibióticos, antimicrobianos, es muy amplio. Y bueno, como son también productos que usamos muy frecuentemente más que otro tipo de tratamientos, quizá entre los medicamentos que más empleamos, pues están todos los antiinfecciosos, pero también antidiabéticos, antihipertensivos, por nuestro perfil epidemiológico como población, ¿no? Entonces es importante conocer un poquito más de estos productos, sobre todo pues para dar un correcto uso a cada uno de ellos. Puse esta diapositiva de esta bacteria típica, únicamente para recordar, ¿no? Cuáles eran los mecanismos por los cuales los medicamentos antiinfecciosos tenían su propiedad, ya sea bactericida o bacteriostática. Vimos la vez pasada pues a algunos que pertenecían al grupo de los betalactámicos, que tenían actividad sobre la composición de la pared celular, y otros grupos de antibióticos no precisamente pertenecientes a los betalactámicos, pero que compartían ese mecanismo de acción. Y otros más, ¿no? Que tenían su principal acción sobre la función de la membrana celular de la bacteria, sobre también la capacidad de síntesis de proteínas por las bacterias, por sus genomas. Y bueno, el día de hoy vamos a complementar esta presentación con aquellos que tienen una interferencia sobre la síntesis y el funcionamiento de los ácidos nucleicos, y también pues aquellos que tienen alguna propiedad para inhibir la síntesis de metabolitos que son indispensables para pues, la vida, ¿no? De esta célula bacteriana. Y bueno, comenzando precisamente por los inhibidores de la síntesis
o de la función de ácidos nucleicos, tenemos a un grupo que se conocen como los nitroimidazoles. Estos nitroimidazoles, bueno, pues son este grupo de fármacos que van a tener como principal mecanismo de acción, y valga la redundancia aquí con el título y el contenido, van a inhibir la síntesis de ADN bacteriano, es decir, van a impedir que se sintetice la molécula del ADN, ¿no? O sea, es diferente a cuando ya la molécula está conformada y que tiene algún efecto sobre su estructura. Esto, pues obviamente, pues sabemos que las moléculas de ácidos nucleicos, como son el DNA y el RNA, son necesarios para la vida. Entonces, si son destruidos, pues esa célula se queda con una incapacidad para nutrirse y obviamente pues para replicarse. Y esas son funciones necesarias para las bacterias para mantener una infección. Entonces, si nosotros interferimos con esta propiedad de síntesis, pues bueno, simplemente la célula es destruida y por ello la actividad bactericida. Tienen un amplio margen de actividad, principalmente van a estar dirigidos contra bacterias que son anaerobias, es decir, aquellas que tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones de baja oxigenación. Pero de estas, principalmente las que son de tipo gram negativas, recuerden, ¿no? Lo que platicábamos acerca de que las bacterias, de acuerdo a la tinción que obtengan, van a tener estas cualidades. Y también este tipo de nitroimidazoles van a funcionar, o sea, son amplio espectro porque incluso van a tener una actividad contra parásitos, contra protozoarios, ¿no? Y aquí vienen algunos nombres. Entamoeba histolítica, que es el primero que está ahí escrito, pues es responsable de lo que nosotros conocemos como la amibiasis, ¿no? La amibiasis puede ser intestinal o puede afectar a algunos otros órganos. Y este protozoario, que no es una bacteria, ya es un organismo con otras características, es inhibido, es atacado por estos nitroimidazoles. Trichomonas vaginalis, bueno, pues también el nombre se nos hace muy conocido y es el responsable precisamente de causar la enfermedad clínica que conocemos como tricomoniasis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos se me fue ahorita el nombre de esta B. coli, no es Escherichia coli, es otro, Balantidium coli, ese es el nombre de este protozoario, que obviamente pues por el término coli es un parásito también que produce problemas de tipo gastrointestinal. Y Giardia lamblia, que es también un parásito que nos causa una enfermedad gastrointestinal conocida como giardiasis, ¿no? Obviamente todas estas, pues la forma de detectar si se trata de una u otra, pues es a partir de estudios, ¿no? De la búsqueda de los trofoceitos, de los quistes, que son las formas que podemos encontrarlos en las heces fecales, y a partir de su identificación, pues bueno, podemos iniciar el tratamiento, que finalmente, pues bueno, vamos a utilizar nitroimidazoles, pero hay que descartar que la infección sea de origen bacteriano. Este tipo de fármacos tienen una muy buena distribución entre todos los tejidos, incluso llegan a alcanzar buenas concentraciones en el sistema nervioso central, específicamente tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Esto permite pues, precisamente también que podamos atacar infecciones que ya incluso están afectando en una manera más invasiva sobre estos tejidos. Su metabolismo es hepático, entonces ahí ustedes saben que cuando el metabolismo de un fármaco se da en el hígado, pues va a tener una posibilidad de interactuar con otros fármacos, y ahorita vamos a ver qué sucede en estos casos. Y su excreción, pues, es por vía renal. Decíamos que precisamente como su metabolismo es en el hígado, va a tener alguna interacción, en este caso,
caracteriza a estos nitroimidazoles que inhiben el metabolismo de algunos, como la warfarina, como la ciclosporina y la fenitoína. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando se inhibe el metabolismo de un fármaco, eso provoca que sus concentraciones plasmáticas aumenten. Y si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la warfarina, que es un anticoagulante, pues una reacción adversa esperada en esta interacción es que tengamos más efecto anticoagulante y que existan riesgo de una hemorragia en cualquier sitio de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Vale? Y en el caso de la ciclosporina, pues es un fármaco inmunosupresor y pues habría que también considerar el uso concomitante con estos nitroimidazoles. Y la fenitoína, que es un antipiléptico, aquí si ustedes recuerdan, decíamos que la fenitoína requiere un monitoreo de las concentraciones plasmáticas, precisamente porque pues podemos tener una intoxicación por fenitoína y pues clínicamente pues tener consecuencias a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, etcétera, ¿no? Las principales reacciones adversas, además de esta posibilidad de hemorragia, bueno, son de tipo gastrointestinal. ¿Por qué? Pues podemos de alguna manera también prolongar por ejemplo, un síndrome diarreico, para haber distensión abdominal, dolor abdominal. Pero también hay algunas que son neurológicas, ¿no? Y pueden los pacientes tener cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Neuropatía, es decir, tener alguna manifestación de alteración en la percepción de la sensibilidad, alteraciones en el comportamiento, convulsiones y obviamente alergias, ¿no? Decíamos que, que su excreción es renal, ¿no? Eh, y va a tener una contraindicación cuando el paciente consume alcohol. De hecho, si ustedes, alguna vez creo que mencionábamos que el metronidazol, por ejemplo, que es una clase de estos nitroimidazoles, está contraindicado su uso con alcohol. ¿Por qué? Porque causan un efecto que, bueno, ya sea que le llamen disulfiram o que le llame uno antabús, es lo mismo, son dos clases de sustancias que causan este tipo de efecto, que consiste básicamente en que inhiben la enzima que metaboliza el alcohol. Entonces, como no se puede metabolizar el alcohol, entre más ingiera este paciente, va a provocar efectos tóxicos por el alcohol. O sea, con a lo mejor una copa que normalmente no le provocaría ningún efecto, una intoxicación alcohólica a una persona, con una copa bastaría para que la persona rápidamente no estuviera en un estado como de embriaguez. Y obviamente si el consumo de alcohol es mucho mayor a una copa, pues bueno, la intoxicación puede ser mucho más profunda y conducir al riesgo de muerte, ¿no? Entonces, por eso es una contraindicación absoluta en el caso de los nitroimidazoles, el consumirlos con alcohol. Y bueno, también están contraindicados durante el embarazo. No son fármacos que pertenecen a la clase A. Solamente se pueden utilizar, por ejemplo, el metronidazol en forma de óvulos si es que la paciente tuviera alguna necesidad de un tratamiento para una cervicovaginitis, precisamente por algún tipo de patógeno gram negativo. Y bueno, decíamos que hay algunas clases. El medicamento más representativo de esos nitroimidazoles, pues es el metronidazol, ¿no? Este producto nosotros lo conocemos porque tanto se administra en pacientes que tienen amibiasis intestinal, como de manera general también cuando una persona tiene una gastroenteritis aguda, y porque también tiene un efecto sobre bacterias, decíamos allí, las que son gram negativas. Su mecanismo de acción, pues vean aquí que dice que se interrumpe una cadena de transporte de electrones, que es algo ya muy, sofisticado, pues, a nivel de moléculas. Y bueno, tiene una actividad bactericida, como ya lo habíamos dicho en un principio, contra bacterias tanto anaerobias como aquellos protozoarios que son susceptibles. Y pues bueno, sus aplicaciones son infecciones anaerobias,
la vaginitis, que es causada por tricomonas vaginalis, y una especie de una forma clínica de una colitis que se conoce como colitis pseudomembranosa, que causa una bacteria que se llama Clostridium difficile. ¿Vale? Ese tipo de clostridio es precisamente una clase de esas bacterias que son anaerobias y que, bueno, vive permanentemente en nuestro intestino, pero en condiciones de enfermedad puede llegar a causarnos este problema, sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a tratamientos con antibióticos, a veces prolongados, a veces 2 o 3 antibióticos, y todo eso barre la flora normal que tiene allí a raya a Clostridium difficile, pero cuando se desbalancea esa flora intestinal, entonces es cuando este clostridio comienza a manifestarse clínicamente como una colitis pseudomembranosa. La administración de este producto pues es oral o también puede ser por vía intravenosa. Decíamos que su metabolismo es hepático, tiene una vida media de alrededor de 8 horas, lo que facilita también su administración pues en ese intervalo. Y pues lo que comentábamos, ¿no? Tiene una reacción semejante a disulfiram cuando se administra de manera concomitante con el alcohol, y sus principales manifestaciones también de pues, reacciones secundarias, molestias gastrointestinales, el sabor metálico, neuropatía y las convulsiones. Y bueno, pues aquí vemos que el tinidazol, que es una molécula también de estos nitroimidazoles, su uso es exactamente igual que al metronidazol, pero se administra una vez al día. ¿Por qué? Pues su vida media es un poco más prolongada y eso permite esa amplitud en la dosificación. Y sus aplicaciones clínicas pues, son las mismas: tricomoniasis, yardiasis y amibiasis intestinales. ¿Vale? Y habíamos visto algunos otros, que habían otros medicamentos ahí en ese esquema, ¿no? Que tenían otros mecanismos distintos, y se les menciona a veces en forma muy superficial en los textos de farmacología, porque sus clases a lo mejor no son tan amplias, no hay tanta variedad de fármacos representativos, pero bueno, finalmente tienen utilidad clínica, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, la rifamicina, que pertenece a clase de rifamicina, rifaximina, que también tiene una inhibición sobre una enzima que se llama polimerasa de RNA bacteriano, y que, bueno, pues su espectro antibiótico es bactericida, y principalmente sobre bacterias que son gram positivas y también gram negativas, es decir, pues sí cubre a un amplio grupo de bacterias. Clínicamente, pues bueno, se puede aplicar en casos de diarrea del viajero, que esta diarrea del viajero pues no es otra cosa más que cuando una persona viaja a algún país o algún lugar y que a lo mejor en el medio en el que esta persona vive, pues no hay tanto riesgo de infecciones gastrointestinales como los hay, por ejemplo, en nuestro país, cuando por ejemplo, visitantes de otros países llegan aquí y a lo mejor se van a echar una garnacha en algún mercado popular, pues nosotros aguantamos bien, ¿no? Porque ya estamos perfectamente colonizados y vacunados por todos esos bichos gastrointestinales. Pero los viajeros, que pues, sobre todo aquellos que vienen de países de primer mundo y que tienen otras condiciones de vida más sanitarias que en nuestro país, pues bueno, pues tienen unas diarreas agudas tremendas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones clínicas las puede tratar este antibiótico, ¿no? También, bueno, se utiliza de manera preventiva en la encefalopatía hepática, precisamente para inhibir el crecimiento bacteriano, como se hace con la neomicina. En este caso, la rifaximina nos puede también ser útil allí. Y hay una aplicación todavía más útil, que es en el síndrome de colon irritable, ¿no? Muchos pacientes que tienen colon irritable piensan que pues toda la vida se la tienen que pasar así y que no hay mucho que hacer porque solamente pueden aliviar el dolor a base de medicamentos, pero un eje principal de su manejo es
La dieta, la alimentación, porque hay un sobrecrecimiento bacteriano en su intestino y un abordaje terapéutico en ellos es comenzar precisamente con la administración de rifaximina y esto permite que se haga como una, vamos a decir, como una limpieza intestinal, se barren todo ese sobrecrecimiento bacteriano y podemos de esta manera reducir los síntomas que causa el colon irritable. ¿Cuáles son? Pues la distensión abdominal. Las personas que tienen colon irritable se inflaman a veces de manera impresionante, que hasta dan la apariencia a mujeres, por ejemplo, de estar embarazadas, o simplemente la ropa no les cierra a hombres y mujeres que tienen esta enfermedad, porque se forma mucho gas en su intestino, se forma, el gas resulta precisamente del metabolismo bacteriano que se alimenta de todos los carbohidratos que hay en el intestino, que llegan desde nuestros alimentos. En cuanto entran esos carbohidratos, no necesariamente son azúcares. Acuérdense ustedes que los carbohidratos los podemos encontrar en vegetales, en frutas, obviamente azúcares, pero como pueden estar dentro de la composición de diferentes alimentos, pues las personas que tienen este padecimiento regularmente casi con cualquier alimento llegan a presentar este malestar, ¿no? Toman el alimento y en unos minutos ya, o a lo mejor unas horas, comienzan con todos los síntomas. Entonces, es por el sobrecrecimiento bacteriano y aquí la rifaximina es un tratamiento muy bueno para iniciar el manejo de un paciente con colon irritable. ¿Vale? Se puede administrar, bueno, de hecho se administra vía oral y en caso de reacciones adversas, bueno, pues llega a provocar náusea. Algunos pacientes también pueden decir que se intensifican, por ejemplo, a lo mejor los episodios de diarrea, si es que su colitis, su colon irritable se caracteriza por diarrea, ven ese tipo de reacciones. Pero bueno, finalmente si pueden completar el tratamiento es mucho mejor para ellos. Había omitido aquí dentro de los macrólidos, hay un producto que es la fidaxoxamida, fidaxoximina, que relajo con todos estos nombres, ¿no? Pero bueno, también tiene la capacidad para inhibir la RNA polimerasa, como, al igual que la rifaximina. Tiene un efecto bactericida sobre bacterias gram positivas. Se utiliza también para el manejo de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Se administra vía oral y, pues bueno, sus reacciones adversas, malestar gastrointestinal de tipo inespecífico. Y bueno, hay otros antisépticos urinarios como la nitrofurantoína, que también es muy común. Ustedes la ven prescrita precisamente para infecciones urinarias. Pero vean ustedes que, por ejemplo, aquí su mecanismo de acción no está perfectamente claro, no está descrito adecuadamente, pero bueno, se sugiere que interrumpe la síntesis de proteínas y que también se inhiben algunos procesos que dan origen a enzimas bacterianas. Su actividad es bacteriostática, pero también dependiendo de ciertas bacterias que puedan ser susceptibles, va a ser bactericida, ¿no? Recuerden ustedes que en algunos casos también dependía de la dosis, pero también depende de la susceptibilidad bacteriana. Su aplicación de la nitrofurantoína, pues bueno, es estrictamente infecciones de vías urinarias, que no son complicadas, obviamente que se utiliza como para lo que se llama urosepsis, que es únicamente cuando tiene unos síntomas de vías urinarias bajas, es decir, ardor, irritación, disuria, poliuria, ese cólico vesical. En esos casos, que es una infección no complicada, puede ser útil. Si el paciente ya tiene, por ejemplo, una pielonefritis que se va a caracterizar por ese dolor en la fosa renal, por una fiebre, por escalofrío, por náusea, por vómito, por un ataque al estado general, o sea, ya es una infección grave. En esos casos la nitrofurantoína ya no es útil y tenemos que recurrir a otros antibióticos más efectivos para tratar esa infección. Bueno, nitrofurantoína pues, se administra por vía oral, tiene una vida media de eliminación muy rápida, por eso se tiene que administrar en un intervalo muy corto, ¿no? Cada 4 horas y se tiene que dar una dosis a veces de hasta dos cápsulas, ¿no? En cada una de
esta dosificación. Las concentraciones sanguíneas, bueno, pues son relativamente bajas. Se contraindican cuando un paciente ya tiene insuficiencia renal y, bueno, en caso de reacciones adversas se presentan molestias de tipo gastrointestinal. En algunos pacientes hay poca tolerabilidad después de la administración oral. Puede causar neuropatías y también una neumonitis por mecanismos de hipersensibilidad. Recuerdan ustedes, ¿no? Cuando hablábamos de las reacciones inmunitarias, que había precisamente estas conocidas de hipersensibilidad y que algunas eran inducidas por medicamentos. Bueno, y hay otra clase de mecanismos, y es este de la inhibición de los metabolitos que son esenciales para las bacterias. Finalmente también van a conducir a que no se sinteticen las moléculas de su ADN, pero el mecanismo es un poco diferente. Aquí en este caso se agrupan antibióticos que pertenecen a la clase de las sulfonamidas o sulfamidas, es exactamente lo mismo, y al trimetoprim. Si ustedes recuerdan en la diapositiva donde está la bacteria típica, la bacteria que, no te preocupes, sí, ese mecanismo indicaba que se interrumpía la vía metabólica para la síntesis del ácido fólico. Entonces, es precisamente el mecanismo de este tipo de medicamentos. Se bloquea la síntesis del ácido fólico inhibiendo dos enzimas. Uno es la dihidropteroico sintetasa, que es la que inhibe las sulfonamidas, y la dihidrofólico reductasa, que inhibe el trimetoprim. ¿Sale? Y ustedes pueden ver aquí en esta imagen cómo es esa vía, ¿no? A partir de una molécula que se llama el ácido paraminobenzoico, que es el que aparece ahí como P, ácido aminobenzoico o ácido paraminobenzoico, es lo mismo. Por medio de esta enzima que se llama dihidropterato sintetasa o sintasa, allí inhibe las sulfonamidas, inhiben esa enzima y evitan que se forme la siguiente molécula, que es el ácido dihidrofólico. Y bueno, eso es a nivel de sulfonamidas. Pero el trimetoprim inhibe el siguiente paso, que es el ácido dihidrofólico y su conversión a partir de la hidrofolato reductasa para formar una molécula que se llama ácido tetrahidrofólico, que finalmente va a ser el sustrato para que se formen las purinas. Las purinas no es el alimento de los animales, ese se llama así, pero las purinas son las bases que forman las moléculas de DNA. Ustedes recuerden que hay bases que son como la citosina, el uracilo, etcétera. Todas esas guanina, citosina, todas ellas son las bases purínicas y son las que van a formar esa secuencia de bases que van a conformar toda la molécula de DNA, ¿no? Entonces, vean ustedes que, les digo, es un proceso de varios pasos y la combinación precisamente de estas clases de antibióticos y el más común, el típico de esta combinación, pues es el trimetoprim con sulfamethoxazol, que conocemos también de manera muy, muy familiar. Producen este bloqueo secuencial, es decir, uno inhibe un paso y el siguiente inhibe el siguiente paso de esa misma vía. Entonces, su mecanismo se potencia, se vuelve sinérgicos y tienen mayor eficacia para atacar infecciones que son susceptibles a estos antibióticos. Puede ser bacteriostático y puede ser bactericida. Todo depende precisamente de la sensibilidad bacteriana y también de la dosis que administremos. Y bueno, de esta clase de medicamentos, las reacciones adversas que están asociadas a las sulfas también son de los medicamentos
que muy frecuentemente causan reacciones alérgicas. Entonces, así como decimos soy alérgico a penicilina, también escuchamos que la gente dice soy alérgico a las sulfas, ¿no? Entonces, siendo así, pues bueno, tenemos que precisamente omitir cualquiera de esos medicamentos, ¿no? Eh, Causan pues exantemas, obviamente pues la reacción de hipersensibilidad, pueden provocar una encefalopatía hepática, cristaluria, es decir, formación de precipitados en la orina, anemia hemolítica, sobre todo en aquellos que tienen una deficiencia enzimática de glucosa 6-fosfato eh, sobre la membrana de los eritrocitos. Al estar ausente esta enzima, pues es fácil que los glóbulos rojos se destruyan, por ejemplo, por estos productos. Colitis pseudomembranosa, bueno, pues hablábamos que la colitis pseudomembranosa que causa este Clostridium difficile, pues es una consecuencia del abuso de antibióticos y que producen un sobrecrecimiento de esta bacteria y puede ser pues una reacción adversa no precisamente del que sea de la clase de las sulfas o del trime, sino es más bien por la inhibición de la flora intestinal y el sobrecrecimiento de Clostridium difficile. Pueden causar dispepsia, hepatotoxicidad, hipoglucemias también en pacientes que son diabéticos y que se encuentran con algún tratamiento hipoglucemiante, pueden potenciar su efecto y conducirlos a una hipoglucemia. Y en pacientes que son ancianos, adultos mayores, pueden causar una pancitopenia, es decir, una disminución en todo su conteo celular, en una biometría hemática, sobre todo cuando están bajo tratamiento con diuréticos tiacídicos. Y bueno, hemorragias, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas en algún sitio. Y bueno, decíamos que entre esta combinación de estos medicamentos que se le pueden llamar antifolatos porque quiere decir que inhiben la síntesis del ácido fólico, tenemos al prototípico que es el trimetopril con sulfametoxazol. Su combinación es sinérgica, es decir, su eficacia antimicrobiana es mayor que la suma de los dos. El efecto es más amplio. Y el mecanismo ya sabemos, se bloquea la síntesis de folato, de ácido fólico, que se necesita para la producción de purinas y de esta manera, pues, la síntesis de los ácidos nucleicos. Tiene, pues, un efecto bactericida, aunque decíamos que también bacteriostático, en algunas bacterias que pueden ser sensibles a este tipo de antibióticos. Y sus aplicaciones clínicas, bueno, pues, por lo general, pues, pueden ser útiles todavía en infecciones de vías urinarias. Generalmente van a ser tratamientos de primera línea antes de llegar a las quinolonas como es el ciprofloxacin y otro tipo de antibióticos un poco más con mayor espectro antibiótico, como los mismos aminoglucósidos, etcétera. Este tipo de combinación resulta muy útil en las infecciones urinarias. Solamente hay que, pues, dosificarlas adecuadamente y darlas en el intervalo correcto. ¿Vale? También nos puede ser útiles en infecciones de tejidos blandos, aunque también, pues, si esas infecciones sabemos que en los tejidos blandos puede haber una colonización e infección por bacterias piógenas, como son estafilococo dorado, streptococcus pyogenes, etcétera. Para ese tipo de agentes, bueno, pues tenemos antibióticos que son un poquito más eficientes para esas bacterias que tienen una amplia también resistencia bacteriana a los antibióticos. Infecciones óseas y articulares, también hay algunos medicamentos que pueden ser mucho más útiles en esos casos, pero sí tienen una eficacia bastante interesante, importante, sobre, en el caso de pacientes que tienen neumonía por Pneumocystis jirovecii, que también es un protozoario, no es una bacteria, es un protozoario que causa neumonías en pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces ustedes verán, a lo mejor a nivel hospitalario, cuando tengan la oportunidad de rotar en prácticas,
que si hay algún paciente que tiene un cuadro neumónico como complicación de SIDA, el tratamiento, aunque parezca a lo mejor así como que ay, poco será suficiente, es a base de trimethoprim sulfamethoxazol. Cuando se demuestra, se aísla que es una neumonía por Pneumocystis jirovecii, que antes se llamaba Pneumocystis carini. Y también es útil en la toxoplasmosis, que también es una infección oportunista que aparece en pacientes inmunodeprimidos, también muy típica en pacientes con VIH-Sida, que la provoca Toxoplasma gondii. Y nocardosis, también otra enfermedad parasitaria. La administración de trimesulfa pues es oral, también hay la administración intravenosa. Se necesita, bueno, su depuración es por vía renal y teniendo una vida media de alrededor de 8 horas, lo que permite una dosificación cada 8 o hasta cada 12 horas, ¿no? Con 12 horas normalmente, por ejemplo, tratamos una infección urinaria. Y se formulan en una relación de 5:1 de sulfamethoxazol respecto a trimethoprim, ¿no? Entonces vemos que la dosis es más alta respecto a sulfamethoxazol, un poquito más baja en el caso de trimethoprim. En el caso de las reacciones adversas, podemos observar erupción cutánea, ya habíamos dicho que por reacciones alérgicas, fiebre, y la supresión de la médula ósea que se manifiesta como precisamente la pancitopenia, es decir, se disminuyen glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, leucocitos, plaquetas, todo eso, esos elementos celulares de la sangre están reducidos en una pancitopenia y es inducida por este tipo de medicamento. Y pueden causar hipercalcemia, es una elevación del calcio, y esto como consecuencia puede provocar molestias de tipo muscular, cardiovasculares, o sea, en el ritmo cardíaco, y también nefrotoxicidad, ¿vale? Hay otras clases de sulfas, como por ejemplo la sulfadiazina, que se puede administrar por vía oral para tratar toxoplasmosis, y se puede utilizar en combinación con pirimetamina. El trimethoprim solo, sí existe también, no es muy común que a lo mejor lo administremos así, pero bueno, solamente se utiliza para infecciones de vías urinarias. Dice aquí, por ejemplo, también en pacientes que tienen alergia a sulfonamidas, ¿no? Obviamente, la eficacia de estos medicamentos de manera aislada pues va a ser menor, y también quizás su efecto no va a alcanzar a ser bactericida, sino solamente va a ser bacteriostático, pero obviamente la duración del tratamiento es la que nos va a permitir que las bacterias puedan ser completamente neutralizadas si impedimos su replicación. Y bueno, pues ya vemos aquí la combinación de pirimetamina con sulfadoxina, que es otro tipo de sulfa, y se utilizan también como tratamientos de malaria. La malaria es una enfermedad infecciosa que la provoca también otro protozoario, es decir, no es bacteria, que es que son de la especie Plasmodium, y de hecho se llaman Plasmodium malari, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Y bueno, las sulfonamidas son amplias, tienen varias especies que podemos tener disponibles en la clínica, como hay algunas que son de acción rápida, es decir, su vida media es muy, muy corta, pero se administran por vía oral, como la sulfametacina, sulfapiritina, sulfatiazol, sulfisazol. Han escuchado, ¿no? Que luego de repente nuestras tías, nuestras mamás, los abuelitos decían que los polvos de sulfatiazol, ¿no? O sea, ahí eran precisamente formulaciones que se utilizaban obviamente de manera incorrecta para aplicarlo luego sobre heridas externas. Tenemos algunas de acción intermedia, es decir, que su efecto es un poquito más alargado porque tiene una vida media en plasma más amplia, de entre 11 y 18 horas, y tenemos ahí, por ejemplo, la sulfadiazina, sulfameracina, el sulfamethoxazol,
Por eso en el caso del sulfametoxazol en combinación con trimetoprim, pues administrarlo cada 12 horas es un buen intervalo, ¿no? No necesitamos administrarlo cada 8 horas, porque si no, lo único que vamos a provocar es una mayor consecuencia sobre el barrido de toda la flora intestinal y pues precisamente a prolongar, a complicar más todavía las diarreas, ¿no? Cosa muy común que de repente dicen, pues es que mi hijo tiene diarrea, le comenzaron un antibiótico y sigue con diarrea, pero ya no es una diarrea inicial, sino que simplemente ya es consecuencia del sobreuso de los antibióticos. Y hay algunas sulfas que tienen una vida media muy, muy larga, fíjense, 24 hasta 60 horas, ¿no? Para tener su efecto sobre las bacterias, sulfadoxina, sulfadimeloxina, sulfametoxidiacina, sulfametoxipiridacina, y algunas que no son absorbibles, pero sin embargo pertenecen a esta clase de las sulfonamidas, que tienen efecto a nivel intraluminal en el intestino, es decir, que sí necesitamos matar también bacterias allí, pero por esos medicamentos solamente actúan allí a nivel local. Y está la talisulfacetamida, el talilsulfatiazol, salazopiridina, succinilsulfatiazol, etcétera, ¿no? Y algunas que son de uso tópico, ¿no? Como la sulfacetamida, la sulfadiacina argéntica, que vemos muy comúnmente en forma de ungüentos, en algunos parches, que son empleados en pacientes, por ejemplo, que tienen quemaduras, que tienen úlceras por presión, úlceras diabéticas, etcétera, todas aquellas heridas que pueden ser fácilmente contaminadas. Allí es útil la sulfadiacina argéntica, sulfamilón. Y bueno, el espectro antibacteriano de las sulfonamidas y de trimetoprim, pues es amplio, decíamos, ¿no? Porque no solamente ataca a un grupo de bacterias gram positivas, sino también a las gram negativas. Tenemos, por ejemplo, pues vean, siempre que sean sensibles, porque si son bacterias resistentes, pues obviamente no van a tener un efecto. Pero entre las gram positivas pueden ser sí, útiles en infecciones causadas por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, incluso Bacillus anthracis, que es el responsable de anthrax, Listeria monocytogenes, Corynebacterium difteria, o sea, enfermedades que no son tan comunes, pero que sin embargo es bueno saber que haya medicamentos disponibles para ellas. Bacterias gram negativas, Neisseria meningitidis, responsable de meningitis de tipo bacteriano, Neisseria gonorrea, responsable precisamente de la gonorrea, una infección de transmisión sexual, Haemophilus influenza, responsable de infecciones respiratorias, Haemophilus ducreyi, responsable de infecciones de transmisión sexual, Brucella, pues que es una bacteria que vive en el suelo y que cuando la gente tiene heridas, puede adquirir esta infección, pero también es común que la adquieran, por ejemplo, por la ingesta, el consumo de leche, la famosa leche bronca, la famosa leche de vaca o de cualquier otro animal, de cabra, etcétera, que así recién salida de la ubre la beben, eso puede provocarnos brucelosis. Es una infección infecciosa que se puede cronificar, ¿no? Y puede tener múltiples complicaciones. Yersinia pestis, bueno, pues otra bacteria que nos puede provocar la famosa peste, ¿no? Shigella, que es una bacteria, una enterobacteria gram negativa que nos causa comúnmente gastroenteritis, diarreas, disentería. La disentería la causa la Shigella flexneri, es una especie de esta Shigella, causa las evacuaciones sanguinolentas con moco y puede ser tratada con esta combinación de trimetoprim sulfametoxazol, especies de salmonela, vibrio cólera también, responsable de la cólera. Y les digo,
es de amplio espectro porque también puede ser útil en el caso de algunos hongos como Actinomyces, Nocardia, Histoplasma, Capsulatum, también responsable de algunas enfermedades pulmonares, y protozoarios como Plasmodium malari, que es responsable de la malaria, Toxoplasma gondii, toxoplasmosis que puede ser cerebral, y Pneumocystis jirovecii, que es responsable de neumonías en pacientes inmunosuprimidos. Y bueno, el trimetoprint, pues es prácticamente las mismas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheria. Gram negativo, pues básicamente las mismas que el sulfametoxazol. Aquí solamente se adiciona Escherichia coli, que es otra enterobacteria gram negativa que nos causa gastroenteritis, y a la Pasteurella multocida. Y bueno, otra clase de antibióticos que también van a tener una actividad sobre las moléculas de los ácidos nucleicos son las quinolonas. Las quinolonas también son un grupo de antibióticos muy, muy buenos, y estos van a actuar inhibiendo a una enzima que se llama DNA girasa. ¿Qué hace esta enzima? Creo que ya lo habíamos platicado la vez pasada. Esta enzima, una vez que se sintetiza toda la molécula del DNA, son fibras, son hilos, pero por efecto de esta DNA girasa se comienza a enrollar, se comienza a empaquetar para poder ya adoptar una forma que va a ser funcional. Entonces, las quinolonas impiden que esa enzima cause ese enrollamiento, ese plegamiento de la molécula de DNA, y pues deja de funcionar y se muere la bacteria porque no puede echar a andar sus mecanismos de síntesis de proteínas. Se distinguen 4 grupos, 4 generaciones de estas quinolonas. Todas ellas son bactericidas, precisamente porque se está atacando al genoma de la bacteria. Y bueno, estas 4 generaciones, bueno, pues van a tener algunas características, por supuesto que farmacocinéticas, farmacodinámicas, pues no, porque es la misma, pero sí sobre su espectro antimicrobiano. La primera generación, pues básicamente se consideran antisépticos urinarios, y sobre todo para cuando son bacterias de tipo gram negativas, ¿no? Y antisépticos urinarios quiere decir que lo mismo, ¿no? Tenemos una infección urinaria leve que quizá a lo mejor en un examen general de orina de manera rutinaria ponemos en evidencia una infección urinaria y decimos que tiene una urosepsis, y lo único que es administrar algún antibiótico que nos limpie, ¿no? Que mate esas bacterias que están allí, que aún no han causado una forma clínica de una infección urinaria más importante. La siguiente generación, la segunda, comienza a tener ya un mayor efecto, un mayor espectro sobre bacterias también gram positivas, y la tercera y cuarta generación mejoran todavía más ese efecto que tiene sobre las bacterias gram positivas, y sus aplicaciones generalmente van a ser sobre infecciones respiratorias. Ahorita vamos a ver como qué tipo de casos. Y bueno, entonces las quinolonas, pues ya son inhibidores de la girasa y otra enzima que se llama topoisomerasa, aquí está mal escrito, pero es topoisomerasa bacteriana, y que previenen el enrollamiento de la molécula de DNA. De manera general, pues podemos decir que tiene interacciones medicamentosas con algunos cationes, es decir, con, por ejemplo, los antiácidos. Tienen efectos neurológicos también como en forma adversa, tendinitis, ruptura tendinosa, fotosensibilidad, es decir, si uno toma quinolonas, lo recomendable es que ese paciente no se exponga a la luz solar directa sobre la piel, porque puede tener este tipo de reacciones de fotosensibilidad y provocar decoloraciones en la piel o alguna aparición de lesiones cutáneas. Y se evitan precisamente en niños, y ahorita vamos a ver por qué, y también en mujeres embarazadas. Clases que son representativas, bueno, están, por ejemplo, el norfloxacino, ciprofloxacino y levofloxacino. Comúnmente escuchamos que hay el tratamiento con ciprofloxacino, puede ser intravenoso, puede ser administración oral, también hay formulaciones tópicas en gotas, por ejemplo. Y
Y esos antibióticos, el ciprofloxacino, por ejemplo, casi su recomendación es en infecciones de vías urinarias, también en el caso de prostatitis, que es causado por bacterias también que ascienden por la vía urinaria, van a ser bacterias gram negativas, muchas de ellas bacterias que colonizan a nuestro intestino y que pues, por contaminación se adquiere esa infección. En la diarrea del viajero, pues decimos son bacterias gram negativas, o sea, como E. coli, como Shigellas. En infecciones intraabdominales, en combinación con metronidazol, las infecciones gastrointestinales o intraabdominales, perdón, son polimicrobianas, entonces necesitamos un espectro antibiótico amplio para inhibir a todas esas bacterias que podrían causar una peritonitis. También el ciprofloxacino se utiliza en infecciones por pseudomonas cuando sea sensible a este antibiótico, en el anthrax y la tularemia. Y bueno, también tiene alguna actividad, decíamos, entre bacterias gram negativas como E. coli, Klebsiella, en especies de Proteus, como Proteus mirabilis, Serratia, Salmonella, responsable de la salmonelosis, de la fiebre tifoidea, Shigella y actividad contra pseudomonas, actividad contra Staphylococcus aureus, o sea, esos ya son bacilos gram positivos, Streptococcus también son gram positivos y tienen muy buena biodisponibilidad, es decir, después de que lo administramos, alcanzan muy buenas concentraciones plasmáticas, tienen muy buena distribución tisular, se eliminan por vía renal y también por otras vías no precisamente renales. Y el levofloxacino también es uno de los antibióticos más usados de esta clase, también existe en forma oral, en vía intravenosa. Las indicaciones son básicamente las mismas, ¿no? También infecciones urinarias, infecciones intraabdominales, pseudomonas, y aquí pues se comienzan a aplicar también para infecciones de vías respiratorias causadas por bacterias gram positivas. Entonces, el espectro antibiótico pues es básicamente el mismo, pero se agregan, por ejemplo, el estreptococo, que ya es una bacteria gram positiva, Haemophilus influenza, que son responsables de infecciones respiratorias, legionela, clamidia, y también poseen la misma actividad contra pseudomonas, contra estafilococo aureus, y tienen lo mismo, buena disponibilidad y distribución entre los tejidos, y su eliminación es renal. Resultado de su metabolismo, se forma un metabolito que es pues el isómero S. Perdón, el levofloxacino es un metabolito activo de la ofloxacina, que es otra quinolona, pero bueno, hay moléculas que tienen, se dice que son esteroisómeros, ¿no? Que tienen una molécula del lado derecho y una molécula del lado izquierdo en su estructura química, y cuando se elige, por ejemplo, en este caso, la molécula del lado izquierdo, su nombre va a comenzar con levo, como este levofloxacino, y si se elige la molécula del lado derecho, se comienza con la palabra dextra o dextro, como el dextrometorfano. El moxifloxacino, pues es otro antibiótico de las quinolonas, y lo mismo, pues sus aplicaciones son también infecciones intraabdominales, de vías respiratorias, pero aquí ya comienzan a tener un espectro que incluye incluso a las micobacterias, que son bacterias que no son fáciles de tratar con antibióticos comunes, porque ya sabemos, ¿no?, que son las responsables de la tuberculosis, de la lepra, y bueno, este antibiótico, moxifloxacino, pues ya tiene más utilidad como parte de todo el armamento antibiótico para tratar las infecciones por micobacterias. El espectro bacteriano elemental, pues es el mismo, y una reacción adversa que hay que cuidar mucho también es que comienzan a prolongar el intervalo QT. El intervalo QT pues es una medición que podemos obtener en el electrocardiograma, y que en algunos casos hay medicamentos que provocan que se amplíe ese intervalo QT y nos puede provocar bloqueos cardíacos. Entonces hay que monitorear esta parte. Y bueno,
por hablar de algunas otras clases de productos que utilizamos en la terapéutica antiinfecciosa. Pues no todos son bacterias, no todos van a ser protozoarios que sean sensibles a los antibióticos que ya vimos en todas esas diferentes clases. También hay infecciones causadas por hongos. Viven en la naturaleza, saben que pues, no todos los hongos son comestibles, hay algunos que son patógenos y pues aparte pues son formas muy, son microscópicos, es decir, pues, no los podemos observar, pero sin embargo son capaces de causarnos enfermedad, ¿no? Y pues los mecanismos, bueno, pues dependen también de la clase de antifúngico que estemos hablando, pero vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que químicamente son macrólidos, macrólidos, como la anfotericina B. Este es un antimicótico. Y vean aquí, por ejemplo, su mecanismo de acción consiste de formar unos poros sobre la membrana que rodea a estos hongos, ¿no? Tienen una sustancia, un tipo de lípido que se conoce como ergosterol. Y pero no así en las membranas de los mamíferos, es decir, en nuestras células humanas no contenemos ergosterol, al contrario. Ustedes recuerdan que la membrana celular es una bicapa lipídica, es decir, tiene dos extremos que son hidrofílicos y otros que son hidrofóbicos, pero esa molécula que forma nuestra membrana celular contiene un lípido que es el colesterol. Entonces el colesterol se necesita para esa síntesis de membranas celulares. Pero en el caso de los hongos, ese lípido no es el colesterol, sino es el ergosterol y es a través de ese lípido donde actúa la anfotericina B, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues forma esos poros, ¿no? Forma perforaciones sobre la membrana celular de los hongos y de esta manera, pues, comienza a filtrarse pues los electrolitos, etcétera, y todo esto va a provocar pues, una disfunción celular, ¿no? Y aquí pues, se pierden precisamente el contenido que es intracelular a través de estos poros. Son fungicidas, es decir, pues, las células del hongo se van a destruir, se van a romper. Su efecto su espectro de acción es amplio. De hecho, la anfotericina B es un antifúngico que se utiliza para infecciones sistémicas, sobre todo. Y vean, por ejemplo, entre sus aplicaciones clínicas, pues tenemos a la candidiasis. No siempre la candidiasis se va a manifestar como una infección superficial sobre nuestra vía respiratoria. Denme un segundo, permítanme. Gracias. Sí, decía que la candidiasis, pues no solamente va a ser lo que nos cause la candidiasis del pañal, la candidiasis orofaringea, el famoso algodoncillo que le da a los bebés, o a algunas personas también que abusan de los antibióticos, sino también se puede provocar una candidiasis sistémica, sobre todo, obviamente, en pacientes que están inmunosuprimidos. La mayoría de las infecciones por hongos van a ser en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, o quienes tengan cierta susceptibilidad por defectos en su sistema inmune, en algún tipo de defectos ahí en el complemento, etcétera, ¿no? Y esta candidiasis se puede hacer sistémica y puede colonizar diferentes tejidos y provocar pues, múltiples manifestaciones clínicas, ¿no? Hasta neumonías, ¿no? Pero también puede aquí inhibir el crecimiento de otras especies de hongos como son Cryptococcus, que neoformans es su apellido de este Cryptococcus, Histoplasma, Capsulatum, Blastomyces,
coccidioides y aspergillus, ¿no? Estos hongos, pues por lo general, la persona se expone a aspirarlos, ¿no? Se adquieren por vía respiratoria, estos últimos que menciono, sobre todo en aquellos que son trabajadores de granjas, trabajadores de bodegas, donde hay mucha humedad, ¿no? Los hongos tienen una cualidad que es que crecen en un medio donde la temperatura es un poquito alta, la humedad también es alta y la luz, más bien en ese caso, los hongos crecen más donde no hay tanta luz, ¿no? Por eso una bodega, por eso una granja ahí donde está todo cerrado, se acumulan pues todos los hongos y comienzan a reproducirse y ahí viven. Entonces cuando una persona va y sin el equipo adecuado, comienzan a remover todos los objetos, lo que tengan ahí guardado, casas viejas, cuevas, cuando la gente se dedica a este tipo de expediciones, etcétera, y que tienen que entrar a espacios en donde se sabe que van a haber eh, hongos, por ejemplo, también en el excremento de los murciélagos, de las aves, de roedores, todos esos animalillos que andan por allá y que los depositan en espacios que están completamente abandonados y por lo mismo es que están allí. Eh, las personas aspiran esos polvos y llegan a los pulmones y allí comienzan a causar su primera infección y a provocar pues ya la invasión de otros tejidos. Y bueno, en este caso la anfotericina B, bueno, podría haber una formulación oral, pero no se absorbe, entonces no tiene mucho caso si nosotros queremos tratar una candidiasis o alguna micosis sistémica. Sí existe la formulación para administración intravenosa, es un producto pues muy tóxico, eh, pero bueno, finalmente pues es un recurso para tratar este tipo de infecciones. Se puede administrar de manera intratecal, es decir, directamente en el espacio. Sí, Jocabet. No, profe, me equivoqué. Ok, no te preocupes. Ya estaba yo pensando a ver qué me va a preguntar Jocabet. Bueno, entonces decíamos que la administración intratecal es precisamente para tratar aquella meningitis, es decir, ya una enfermedad invasiva por hongos, ¿no? Pero también se puede aplicar de manera tópica, es decir, no se absorbe por vía oral, pero sí se podría administrar por vía tópica para infecciones que son oculares, porque les digo, los hongos pueden colonizar también cualquier tejido y hacer alguna irrigación para cuando hay una colonización a nivel de la vejiga. Y bueno, las reacciones adversas pues son precisamente en la infusión, eh, pueden provocar daño renal y un deterioro renal rápido. Y las interacciones, bueno, pues va a tener un efecto aditivo, es decir, van a aumentar la toxicidad renal que tengan otros medicamentos. Entonces, igual, ¿no? Ser cuidadosos cuando requiramos administrar esto. Otro antimicótico, bueno, pues tenemos la flucitocina, que es otra clase. El primero fue, decíamos que un macrólido, en este caso es un análogo de la pirimidina, que es una base precisamente que compone al RNA. Y entonces este tipo de medicamentos o este tipo de fármacos, moléculas, eh, como son un análogo de esta base, de alguna manera se incorpora al proceso de la síntesis de las moléculas de ADN y de RNA y simplemente hace una síntesis imperfecta. O sea, se metió de colado, pero resulta que pues no va a ser útil para formar una molécula funcional y pues a partir de allí pues se logra esta interferencia, ¿no? Únicamente en los hongos, obviamente no lo va a hacer con los seres humanos. Se puede administrar de manera conjunta con anfotericina, pero bueno, por el efecto sinérgico terapéutico, pero también, pues obviamente la toxicidad pues va a aumentar, ¿no? Y las aplicaciones clínicas pues son
eh, infecciones causadas por formas invasivas de criptococosis y de cromoblastomicosis, ¿no? Les digo, son hongos ahí que solamente en algunos casos de exposición las personas pueden tener, ¿no? No son tan frecuentes, ¿no? Y bueno, se administran por vía oral, se excreta por vía renal y un dato de toxicidad o una reacción adversa es la mielosupresión, otra vez, ¿no? O sea, la médula espinal, la médula ósea, perdón, se, se inhibe y pues bueno, dejan de formarse nuevas células sanguíneas. Y un tipo de antimicóticos con los que estamos más familiarizados son los llamados azoles, ¿no? Y aquí en esta clase pues tenemos al ketoconazol, itraconazol, ¿no? Y estos son bueno, su mecanismo de acción también es diferente. Aquí en este caso bloquean enzimas que también pertenecen al citocromo, que P450, que pensábamos que solamente era para seres humanos, no, también los hay en la naturaleza, pero en este caso únicamente sobre las enzimas del hongo, y también interfieren con la síntesis del ergosterol, que es este lípido que se incorpora para formar la membrana celular de los hongos. Y bueno, su, pues el mecanismo, bueno, pues ya decimos, ¿no? No es tan selectivo, o sea, aquí en este caso el ketoconazol sí interfiere con la función del citocromo P450 humano, por eso es que si ustedes recuerdan, el ketoconazol es un potente, ¿no? Decimos que era un potente inhibidor enzimático hepático, y por lo tanto, si una persona está en tratamiento con ketoconazol y que no son tratamientos cortos, muchos de ellos son tratamientos un poco prolongados, sobre todo cuando queremos tratar eh, la onicomicosis, ya sea en las manos u onicomicosis en los pies. El tratamiento se tiene que extender por meses para esperar a que la uña comience a crecer sana, ¿no? Ya libre de esta infección. Entonces, imagínense si todo ese tiempo el paciente está expuesto al efecto inhibidor enzimático de, de nuestro citocromo P450, pues si tomamos medicamentos que deberían ser metabolizados o biotransformados por esas enzimas del citocromo P450, pues bueno, nos podemos tener reacciones adversas inesperadas aún en dosis terapéuticas usuales, ¿no? Entonces, esa es la mayor precaución con este tipo de productos azoles. Y bueno, su amplitud antifúngica pues es amplia, pero como son, les digo, muy tóxicos, pues muchos de los tratamientos disponibles con ketoconazol pues son preferentemente tópicos, ¿no? Las cremas que se utilizan para el tratamiento de micosis cutáneas por bacterias, por hongos dermatofitos. Eh, allí tienen mucha utilidad. La administración se puede hacer oral o también tópica, y decíamos que, bueno, se interfiere aparte con la síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? Y el metabolismo de fármacos de fase 1. O sea, la fase 1, acuérdense ustedes que son las medidas por enzimas oxidativas, hidrolíticas del citocromo P450. Entonces, ahí es donde tiene su principal interacción. El itraconazol, bueno, pues es una molécula semejante al ketoconazol, su mecanismo es exactamente el mismo, es un poco más selectivo que el ketoconazol, por lo tanto no representa la misma posibilidad de interacción que el primero, pero sin embargo conserva todavía un poco. Su espectro antifúngico pues es también un poco amplio e incluye especies de cándida, de Cryptococcus, neoformans, blastomicosis, coccidiomicosis, histoplasmosis. Su administración es oral, es intravenosa, y hay poca penetración al sistema nervioso central, pero también, pues bueno, pueden, les digo, haber algunas interacciones, pero es en un menor grado que el ketoconazol. Entonces, entre estos dos, cuando se requiere hacer la administración oral para tratar sistémicamente alguna infección, pues es preferible
el itraconazol. Sin embargo, pues aquí les digo, en nuestro país, pues bueno, todavía podemos encontrar ketoconazol oral. Y hay, les digo, otras clases de estos antimicóticos, azoles, como el fluconazol, que también se utiliza para el tratamiento de las infecciones sistémicas, onicomicosis a largo plazo, el voriconazol, posaconazol, isobuconazol, y bueno, algunos de ellos se preparan como el voriconazol en formulaciones tópicas también. Y bueno, en el caso del fluconazol, que les digo también es un antifúngico muy común, pues tiene una muy buena penetración al sistema nervioso central, lo que permite que se utilice en la meningitis causada por hongos. Y otra clase de antimicóticos tenemos a las equinocandinas. Aquí, pues bueno, el fármaco representativo es la caspofungina, perdón. Y aquí su mecanismo es también diferente. Bloquea en este caso una enzima que se llama la beta-glucanosintasa, que es también un elemento que forma la estructura del hongo. Aquí pues el efecto sobre esta enzima pues es que se inhibe la síntesis de la membrana celular de los hongos. O sea, así como la nuestra, pues tiene diferentes elementos. En este caso, pues ya hablamos de un ergosterol, pero aquí se inhibe la enzima que se llama beta-glucano, ¿no? Bueno, también es un fungicida, porque pues, si se inhibe la síntesis de la membrana, pues queda desprotegida, queda expuesta y se destruye la célula. Sus aplicaciones, bueno, es principalmente en candidiasis, en especies de candidiasis, pero también aspergilosis, que es otro tipo de hongo que también se adquiere por aspiración. Solo está disponible en administración intravenosa, tiene en sus reacciones adversas, bueno, efectos de tipo gastrointestinales, enrojecimiento, y las interacciones, bueno, pues que aumentan las concentraciones de ciclosporina, por lo cual pues es recomendable evitar su administración concomitante. Y otras clases de estas equinocandinas, tenemos a la micafungina, anidulafangina, y bueno, pues aquí nos comenta, ¿no?, que en el caso de la micafungina aumentan las concentraciones plasmáticas de nifedipino, con el consecuente mayor efecto hipotensor. Ciclosporina, pues hablamos así como el sirolimus, son tratamientos inmunosupresores, entonces pueden potenciar, más allá que los efectos para evitar un rechazo, más bien la toxicidad. Y la anidulafangina, pues está prácticamente, dice, libre de esta interacción, es decir, la podemos emplear con un poquito más de seguridad. Y bueno, una clase más, que es la alilamina. Aquí está incluido este producto que es la terbinafina, que nosotros vemos muy comúnmente para el tratamiento del pie de atleta, ¿no? También de las onicomicosis, la terbinafina. Aquí, otra vez, su mecanismo es diferente. Inhibe en este caso la epoxidación de escualenos en hongos, ¿no? O sea, también tiene que ver con procesos celulares para sintetizar su membrana. Y aquí, pues las concentraciones de este producto, pues son tóxicas para los hongos, ¿no? Entonces, también son fungicidas, ¿no? Se reduce de esta manera, pues, la formación la síntesis de este ergosterol, de este lípido que se requiere para la membrana celular, y pues, por lo tanto, las células no pueden sobrevivir y se mueren, ¿no? Y pues es útil en infecciones fúngicas mucocutáneas, decíamos, en la aplicación tópica en algunos casos, pero bueno, también administración oral, principalmente en reacciones adversas, pues tenemos poca tolerabilidad gastrointestinal, puede haber cefalea. Es un fármaco hepatotóxico, entonces también hay que ser cuidadosos cuando lo administremos de manera combinada con otros medicamentos que tengan ese potencial
hepatotóxico. Y bueno, llegamos a los antivirales. Si se dan cuenta, bueno, hay muchas, en estos casos ya las clases de los antifúngicos, antivirales, etcétera, comienzan a ser muy diferentes una de la otra en cuanto a sus mecanismos, pero también son muy específicos luego de las especies de agentes a quienes van dirigidos, y casi podemos decir que algunos de ellos son exclusivos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, ahorita de los antivirales. De los antivirales, bueno, los mecanismos de acción también son muy variados, ¿no? Tenemos algunos aquí vemos algunos tipos de mecanismos. La penetración del virus a una célula huésped a través de interfiriendo con el proceso de adherencia a la membrana celular huésped y a la penetración que busca para poder tomar control de ese mecanismo de síntesis de ácidos nucleicos que necesitan los virus para replicar sus propias partículas virales o viriones y liberarlos con la misma maquinaria de la célula, formando sus cápsides, podríamos llamarle como protección, ¿no? Para que el virión, que es el material genético del virus, pueda sobrevivir fuera de la célula hasta que vuelve otra vez a infectar una célula sana. Aquí, pues bueno, hay, pues en esta clase de inhibidores, bueno, selectivos, pues es a nivel de, bueno, forman señuelos de receptores solubles, anticuerpos antirreceptores, inhibidores de proteínas de fusión, ¿no? Son pues los mecanismos que los antivirales de estas clases eh, tendrían como característica. Hay algunos productos que, bueno, ya tienen el virus una vez que ya consiguió su cubierta. En este caso, estos productos provocan una pérdida de la cubierta, es decir, la rompen, la destruyen, y de esta manera el genoma viral queda libre, ¿no? Y este genoma libre, pues realmente no va a tener ninguna capacidad infectiva porque pues queda vulnerable. Y aquí, pues bueno, tenemos bloqueadores de conductos iónicos, estabilizadores de cápside. Transcripción de genoma viral, bueno, ya aquí decíamos que el genoma viral pues debe de tomar control de los mecanismos de replicación de moléculas de ácidos nucleicos en la célula huésped, y en este caso pues se busca interferir con la transcripción del RNA mensajero viral para evitar la replicación del genoma viral. Y pues aquí tenemos inhibidores de la enzima que se llama DNA polimerasa, de la RNA polimerasa, de la transcriptasa inversa, de la helicasa, de la primasa y de la integrasa, que son todas esas enzimas necesarias para que se sinteticen las moléculas de ácidos nucleicos, se transcriban, se dupliquen y bueno, puedan conformarse bien la molécula para enseguida su ADN adquirir su cápsula y de esta manera pues ya poder abandonar la célula huésped. Y bueno, respecto a la traducción de proteínas virales, hay proteínas reguladoras, hay proteínas estructurales, y aquí hay algunas sustancias que, por ejemplo, los interferones, o sea, he escuchado que luego hablamos del interferón alfa, interferón gamma, etcétera. Aunque son sustancias que se producen de manera natural en nuestro cuerpo, también se pueden obtener como uso terapéutico los interferones, oligonucleótidos que no codifican precisamente estas proteínas virales, ribosimas, inhibidores de proteínas reguladoras, ¿no? Entonces, con todas esas clases de antivirales se inhiben esos mecanismos. Modificaciones post-traduccionales, que es decir, que ya que se sintetizó una proteína, se busca interferir con ese desdoblamiento de las proteínas, eh, miristoilación y glucosilación, bueno, ya son procesos, ¿no? Suceden a nivel de proteínas, y bueno, encontramos aquí, por ejemplo, a los inhibidores de proteasa
Y ya en el ensamblado de los componentes del virión, es decir, cuando ya se está formando el virus para poder ser liberado, pues tenemos allí interferones, inhibidores de proteínas de ensamblado, y en la liberación, que en la gemación lisicelular, o sea, se busca allí a través de inhibidores de la neuraminidasa, anticuerpos antivirales y linfocitos citotóxicos, ¿no? Ya son tratamientos también muy, muy específicos, ¿no? Y tenemos aquí varias clases de medicamentos antivirales. Solamente vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Que son, por ejemplo, para agentes antivirus herpes, agentes anti-influenza y otros agentes que son antivirales para otro tipo de indicaciones, ¿no? Entonces, agentes anti-herpes virus, pues de manera común conocemos al aciclovir y quizá también al fanciclovir, foscarnet, ganciclovir y el valaciclovir. También tenemos valganciclovir, ¿no? Cada uno de ellos, bueno, tienen diferentes formulaciones. Vean aquí, pues bueno, son nombres a lo mejor internos, nombres químicos, ¿no? Que bueno, no tiene mucho caso que los recuerden. Pero bueno, la particular de toda esta variedad de agentes herpes virus, les digo, es que cada virus tiene sus propios mecanismos. Ustedes saben que hay virus DNA y hay virus RNA, y hay virus que poseen ciertas enzimas que les facilitan pues su patogenicidad, como la neuraminidasa, hialuronidasa, y esas son pues sitios de acción en donde se busca inhibir esa reproducción antiviral. Agentes antiinfluenza, bueno, tenemos a la amantadina, que es un producto que está incluido, por ejemplo, en algunos antigripales que encontramos así de manera común en la farmacia. Ustedes seguramente han escuchado se me está yendo el nombre. Ahorita lo recuerdo. Bueno, tenemos a la amantadina, tenemos al oseltamivir, peramivir, rimantadina y zanamivir. Ya recordé. Hay un producto que en la farmacia ustedes conocen como antifludes. Y el nombre tan solo antiflu, pues en inglés querría decir anti-resfriado, ¿no? Y es aparentemente un antigripal como los otros que contienen clorfenamina, fenilefrina, paracetamol, pero en este caso, este producto antifludes contiene amantadina y es precisamente un agente antiinfluenza, aunque bueno, ya para este tiempo, el virus de la influenza y sus diferentes variedades, porque no hay un solo virus de influenza, hay muchos variantes, son pues prácticamente resistentes a la influenza, a la amantadina. Entonces, pues ya realmente no es así como que el medicamento más efectivo para tratar una influenza. No así, por ejemplo, el caso del oseltamivir, ese es el fármaco de elección. Cuando una persona tiene influenza, es el producto de primera línea para cuando la influenza obviamente pues está provocando síntomas de mayor gravedad y que para evitar precisamente un brote epidémico, pues se busca tratar a personas que tienen influenza y administramos este tipo de medicamentos. Y vean ustedes que es un agente específico para la influenza. Por eso es que o sea, no porque son como los antibacteriales que son de amplio espectro, aquí los antivirales, su espectro es muy reducido, es muy limitado. ¿Por qué? Porque son agentes que son muy específicos, porque inhiben cierta proteína o cierta enzima o cierto proceso de un virus en particular. Entonces, su utilidad realmente no puede ser eh, llevada a otras especies virales. Por eso, ahora con el COVID-19, muchos médicos están prescribiendo oseltamivir porque dicen, bueno, pues es un antiviral, pero la verdad es que no les va a ayudar absolutamente a nada a los pacientes. Entonces, lo único que estamos provocando es, ya saben, exponerlos a reacciones adversas, a interacciones, porque hoy veía a un paciente y me decía, no, doc,
me tomo como unos 15 medicamentos, ¿no? O me tomaba más bien cuando estaba en tratamiento de COVID, cuando el paciente pues nunca tuvo una disminución de su saturación de oxígeno, no necesitó nada nada de oxígeno suplementario, ni siquiera necesitaría de dexametasona, y sin embargo de entrada, nada más por el hecho de ser positivo en una prueba de antígenos, le administraron todo el armamento que ya conocen ustedes, ¿no? Entonces, pero realmente los Celtamivir no tienen utilidad contra COVID-19, ¿no? Ni contra otra especie de virus, solamente que sean influenza, virus influenza. Y otros agentes antivirales, bueno, pues tenemos a la ribavirina, a la telbibudina, tenofovir, disoproxil, fumarato y al imiquimod, ¿no? Que ese es un tratamiento tópico. Y bueno, para hablar un poquito acerca de alguno de ellos, el caso del aciclovir y el valaciclovir, que es un profármaco del aciclovir, vean que, por ejemplo, su uso está limitado a virus del herpes, de la familia de los herpes, y bueno, a esta familia de virus herpes pertenece el virus del herpes simple tipo 1, que es el que causa el famoso herpes labial, el virus del herpes el virus del herpes simple tipo 2, que es el que causa el herpes genital, el virus de la varicela zoster, que es el responsable de la infección exantemática infantil, que es la varicela, y los casos de herpes zóster que suceden en pacientes, por ejemplo, diabéticos, en mujeres embarazadas, en cualquier persona que tiene un estado de inmunosupresión, viene a reactivarse este virus de la varicela zóster y se manifiesta ya clínicamente como un herpes zóster, ¿no? Otro tipo de lesiones muy características porque siguen una rama nerviosa de un solo lado y vemos como, por ejemplo, en el caso de un herpes zóster que suceda a nivel torácico, de la columna hacia adelante, en una forma como de medio cinturón, rodea, casi siguiendo una costilla, esos exantemas, esas lesiones vesiculares, costras, ulceraciones, etcétera, que están sobre un fondo rojo, muy pruriginosas, o sea, da mucha comezón, muy dolorosas, arde el cuerpo, arde hasta que le sople uno. Es una infección muy aguda. Y el virus del Epstein-Barr, que es también otra forma u otra especie de virus herpes, y el citomegalovirus, que también es una infección sistémica, la famosa enfermedad del beso. Y bueno, la ciclovir tiene una baja biodisponibilidad, alrededor del 20%, o sea, realmente es muy poco lo que alcanza nuestra sangre. Y sin embargo, el palaciclovir tiene el 70%. ¿Por qué? Porque leíamos hace un momento que el balaciclovir es un profármaco, entonces entra, sufre una primera biotransformación y en ese momento comienza a formarse aciclovir, pero ya en forma endógena, entonces la cantidad que llega es más amplia que el aciclovir solito que entra y enseguida es biotransformado. Se pueden concentrar en leche materna, su eliminación pues es vía renal y pues necesitamos que haya un buen funcionamiento renal para que sea así excretado. Su vida media va a estar prolongada en pacientes recién nacidos, en pacientes anúricos, obviamente por insuficiencia renal, y su uso puede ser seguro a largo plazo. Regularmente cuando una persona tiene herpes, sabemos que este virus no se elimina de nuestro cuerpo, podemos inhibir la manifestación clínica, la enfermedad, pero este tipo de virus viven latentes en los ganglios, no los ganglios linfáticos, sino los ganglios de nuestras vías, de nuestros nervios, que están localizados ahí ya cercanos a la médula espinal, ¿no? Allí viven esos virus herpes y ahí permanecen latentes y pues bien a gusto porque nuestro sistema inmune no es capaz de identificarlos cuando se encuentran en esa forma latente. Y los pacientes que, por ejemplo, tienen herpes labial, a veces
tienen episodios recurrentes, y hay que darles un esquema de tratamiento de erradicación, pero aparte también de sostenimiento, ¿no? De sostén a largo plazo. Entonces ahí es donde pues el producto se puede estar administrando de manera continua y de manera prolongada para evitar esos episodios tan recurrentes. Tenemos al Cidofovir, que bueno, en este caso es un antiviral que es útil también contra el herpes, la familia del herpes virus, pero también para el virus del papiloma humano, ¿no? Aquí ya vemos una mejor aplicación: polioma, viruela y adenovirus, ¿no? Los adenovirus causan infecciones respiratorias, pero bueno, aquí a lo mejor la mayor utilidad clínica pues la vemos sobre el tratamiento del virus del papiloma humano. Tiene una baja biodisponibilidad oral, su vida media es corta en plasma, 2.6 horas, pero su metabolito activo, difosfato, tiene una vida media más prolongada, al igual que otro metabolito que es fosfocolina, ¿no? Vean, hasta 86 horas el metabolito. Por eso recuerdan ustedes que cuando hablábamos del metabolismo de medicamentos, decíamos que habían unos profármacos, y es decir, que podía ser que el profármaco no es activo, y hasta que se metaboliza, se sintetiza o se libera más bien un metabolito y que puede ser activo. Hay algunos metabolitos que son tóxicos, y hay algunos profármacos que son activos y su metabolito también es activo, pero también los hay quienes son, después de biotransformados los fármacos, dan origen a metabolitos que son farmacológicamente inactivos, o sea, van a estar ahí circulando, pero no van a tener ningún efecto sobre nuestras funciones y se van finalmente a eliminar. Pero en este caso sí son metabolitos activos y su vida media es muy prolongada, o sea, tan solo vean el metabolito fosfocolina, su vida media es de 86 horas, entonces ese es el tiempo que necesita para apenas reducir el 50% de su concentración sanguínea. Y bueno, ¿cuáles son los principales riesgos con el uso de este producto? Bueno, que es nefrotóxico, que se reduce su excreción cuando se administra Probenecid, y hay que aparte hacer una prehidratación a los pacientes precisamente para poder tener una mejor excreción renal, que no se concentre el producto y cause más daño renal. Famciclovir, bueno, es un profármaco que se biotransforma a penciclovir, y bueno, su actividad antiviral, bueno, también se comparte con virus herpes de la clase del herpes virus varicela zoster, y también inhibe al virus de Epstein-Barr. Su biodisponibilidad pues es también muy baja, vean, menos del 5% para el penciclovir, y menos bueno, alrededor del 75% para el famciclovir. La presencia de los alimentos pues, reducen la velocidad de la absorción, pero no el grado, la magnitud, sino simplemente las concentraciones alcanzan más lentamente, pero sí alcanzan a ser iguales que si se administran en ayuno. No se conoce su seguridad durante el embarazo. Valganciclovir, bueno, pues es otro producto que también va a estar dirigido contra los herpes virus, específicamente contra citomegalovirus, y bueno, no tiene muy buena actividad contra virus herpes simple, pero sí contra, decíamos, citomegalovirus. Su forma activa, pues es un trifosfato, es decir, aquí su metabolito sí es activo. Se administra por vía intravenosa, y se pueden alcanzar buenas concentraciones en el humor vítreo cuando tenemos una infección ocular por citomegalovirus, ¿no? Y sus reacciones adversas, que son clínicamente importantes, bueno, pues que puede provocar mielosupresión, neutropenia, y con la consecuente pues sobre infección bacteriana, y tampoco se conoce su seguridad durante el embarazo. Y otra clase de antivirales, el Foscarnet, bueno, es activo contra también virus de herpes y contra VIH, ¿no? Como parte de todo la disponibilidad de fármacos que pueden ser útiles en el tratamiento del VIH, porque
Recuerden ustedes que el VIH es una clase de virus también muy, muy específica, que son retrovirus, es decir, que toda su síntesis de ácidos nucleicos es a la inversa que lo que normalmente sucede, ¿no? Pero se le llaman retrovirus. Y bueno, es poco soluble en agua, el foscarnet, se requieren grandes volúmenes, reacciones adversas, es nefrotóxico, puede causar hipocalcemia y tampoco se sabe muy bien su seguridad en mujeres embarazadas. Y entre los otros agentes, bueno, pues aquí podemos ver a lo mejor algunos otros mecanismos. Fomivirsen es un oligonucleótido no codificante, inhibe la replicación del citomegalovirus. Bueno, no está disponible en Estados Unidos. Hay muchos medicamentos que no van a estar disponibles en todos los países porque por motivos de seguridad, algunos de ellos son retirados del mercado, ¿no? El docosanol es un alcohol de cadena larga, se puede utilizar como crema al 10% para tratar el herpes labial. Y pues ya una vez que tenemos la formación de las pápulas y obviamente ya las vesículas, las costras, ya las lesiones más avanzadas del herpes labial, pues bueno, ya no va a tener ningún beneficio. Solamente recuerden ustedes que al igual que el aciclovir tópico, cuando la persona que ya tiene una infección previa de herpes labial, comienza a ver un picor, una comezón en los labios. Desde ese momento es cuando puede ser útil sí la ciclovir y en este caso el docosanol para tratar una infección e impedir que se manifiesten ya las lesiones. Pero cuando ya aparecieron las vesiculitas, los granitos y ya están, no, ya no hay nada que hacer con el tratamiento tópico y hay que administrar el aciclovir o el balaciclovir oral. Hidroxuridina, pues es un análogo precisamente de otra base de las cadenas de ácidos nucleicos. Está indicado en el caso de la queratitis por virus del herpes simple, que se da en los ojos, ¿no? Sus reacciones adversas, bueno, pues es que produce dolor, prurito, inflamación y edema, localizado obviamente pues en el ojo, ¿no? Esta aplicación en el ojo. Y la trifluoridina, también otro nucleócido, también análogo de bases de ácidos nucleicos, útil en herpes ocular, en primoinfección por queratoconjuntivitis, queratitis epitelial recurrente, por virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, es uso externo, y bueno, también infecciones oculares. Y bueno, como precisamente son análogos de bases de ADN, no se puede utilizar de manera sistémica porque entonces va a provocar también una interferencia contra nuestros propios ácidos nucleicos, entonces no está indicado administración sistémica. Y bueno, agentes antiinfluenza, decíamos que está la amantadina y rimantadina, los dos son antiinfluenza, van a actuar inhibiendo la función de la proteína viral M2 y son solamente activos contra virus susceptibles de influenza A. Recuerden que hay influenza A e influenza B. Y solamente van a ser útiles en el caso de la influenza A y también siempre que no haya resistencia a este antiviral. Y se puede utilizar como un tratamiento profiláctico para la influenza estacional de la gripe o de la influenza A, ¿no? Y nos ofrece un 70-90% de protección, obviamente antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Rimantadina, bueno, es más activo hasta 10 veces que amantadina. Y les digo, hay virus que son resistentes y pues bueno, nos vamos a dar cuenta pues cuando vemos que no remiten los síntomas, ¿no? Dice aquí pues todas las cepas que son de la clase o del tipo de virus influenza H3N2 son resistentes a estos, ¿no?
¿Qué sucede? Bueno, precisamente nada más para hacer la aclaración, el H3N2 es una combinación de diferentes formas de dos enzimas que se forman en los virus, que es la H es de hialuronidasa y la N de neuraminidasa. Y las dos se utilizan como elementos virulentos o patogénicos de la influenza para poder entrar a la célula huésped. Entonces, pero como hay variedades de esa hialuronidasa y neuraminidasa, podemos nosotros identificar diferentes cepas, ¿no? Por eso hablamos de la influenza H1N1, influenza H3N2, hay algunas que son influenza aviar, influenza porcina, influenza humana y otros tipos de influenza que no tenemos los seres humanos, pero que este virus por eso muta muy rápidamente y por eso la vacunación es la única manera también de protegernos contra estas infecciones, porque la vacunación estacional que se aplica en la temporada de influenza es una vacuna diferente siempre contra la anterior, es decir, nunca va a contener la misma combinación de variedades de influenza, sino que pues se observa más o menos el perfil epidémico que está ocurriendo en esa temporada, se predice cuáles van a ser los virus más patógenos en ese momento y se formulan las vacunas que se hacen disponibles para aplicación en esta temporada, pero para la siguiente tienen que volver a hacer otro estudio epidémico para saber qué cepas se van a incluir en esa vacunación. Por eso dice allí que la vacunación es más rentable que pues, estar tratando de manera profiláctica con esos productos antiinfluenza. Y tenemos a otros inhibidores que son específicamente de la neuraminidasa, como el oseltamivir, zanamivir y peramivir. Aquí pues el más representativo es el oseltamivir, y les digo, pues es un tratamiento, pero en este caso sí puede ser también una profilaxis, una prevención de la influenza. Aquí sí es tanto para influenza A como influenza B. Y bueno, aquí si administramos Probenecid también aumentan las concentraciones hasta el doble de este producto. Zanamivir, bueno, también es antiinfluenza para A y B. Es una formulación inhalable, pues no está aquí disponible en nuestro país. Y pues sus interacciones pues pueden ser muy significativas. Peramivir, tratamiento de gripe aguda no complicada en pacientes mayores de 18 años y sintomática en menores, cuando los síntomas son menores a 2 días. Se administran como una infusión intravenosa, para pacientes que no se pueden absorber otras formulaciones orales, porque pues imagínense, para una influenza poner un producto intravenoso, pues no. Pero si no tenemos opción, bueno, como en este caso de los pacientes que no lo pueden hacer por vía oral, pues es un recurso disponible. Pues su efecto y sus reacciones adversas pues son comparables con el oseltamivir y aparentemente pues no hay interacciones farmacológicas que sean importantes. Y bueno, hablábamos de que los interferones, que son sustancias que sintetizan nuestras células, algunos macrófagos, algunos linfocitos, estos interferones son moléculas que, bueno, son citocinas. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la inflamación, de toda la cascada de la inflamación, de toda la cascada de la coagulación y la cascada del complemento y todos los elementos humorales que liberaban las células de leucocitos, linfocitos, macrófagos, todos ellos formaban diferentes sustancias que son solubles, viajan por la sangre y causaban diferentes efectos sistémicos. Todos ellos son citocinas, ¿no? Entonces, estas citocinas pertenecen, por ejemplo, aquí, una de ellas es el interferón, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el interferón alfa recombinante e interferones naturales y los interferones pegilados, ¿no? El famoso peginterferón, ¿no? Que cuando lo anuncian su publicidad de este peginterferón era un Pegaso, solamente por esa similitud, ¿no? Con la PEG, y ponían un Pegaso blanco en su publicidad. Y bueno,
Estos interferones, bueno, son útiles en el tratamiento de condiloma acuminado. Recuerden ustedes que el condiloma acuminado pues está formado o está provocado por virus de papiloma humano, diferentes al que provoca, o es una enfermedad un poco diferente al papiloma que conocemos tradicional, ¿no? En este caso el condiloma acuminado, saben que son vegetaciones, ¿no? Que aparecen en los genitales externos y pues parte del tratamiento consiste en la aplicación de este interferón. También en las infecciones crónicas, por ejemplo, por virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, allí es también una de sus principales indicaciones del peginterferón, precisamente. Y también para el tratamiento de sarcoma de Kaposi. Recuerden ustedes que el sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer cutáneo que aparece en pacientes con VIH y otro tipo de neoplasias malignas, ¿no? Entonces, pero ese sarcoma de Kaposi, bueno, pues es tratado también con este interferón. Y en el caso de la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple no es precisamente una enfermedad causada por un virus, la esclerosis múltiple más bien es una enfermedad mediada por una respuesta autoinmunitaria. Y bueno, en este caso, pues decíamos que pues, las citocinas, los interferones, bueno, pueden tanto tener actividades para inhibir algunos virus, pero también tienen actividades antiinflamatorias, ¿no? O sea, deteniendo precisamente los efectos de todas estas sustancias proinflamatorias que se liberan en caso de una lesión o en caso de una, este, de una agresión infecciosa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, así podemos de manera muy general, muy rápida también, porque si nos detuviéramos con cada uno de estos productos en particular, hablando de su farmacocinética, formulaciones disponibles para diferentes vías de administración, la verdad es que nos vamos a encontrar pues que nos vamos a llevar mucho más tiempo del que tenemos disponible. Pero bueno, lo que interesa pues es conocer que existe una amplia variedad de recursos terapéuticos, farmacológicos para tratar diferentes infecciones causadas tanto para bacterias como por hongos, como por protozoarios, como por virus. Ya no hablamos de la helmintiasis, bueno, porque esas son parasitosis que son de otro tipo de naturaleza, son parasitosis, ya no son infecciones, son infestaciones. Y aparte, pues tenemos a los ectoparásitos, ¿no? Los famosos piojos, escabiasis, etcétera. Que bueno, la verdad es que también sería dedicar otra sesión más. Pero bueno, es más común que nosotros veamos en nuestra práctica, pues con mayor frecuencia la administración de todos estos agentes, porque pues las infecciones microbianas están pues en todo momento, ¿no? Ocurren, son de las enfermedades más frecuentes. Y bueno, vale la pena, les digo, conocer que existen diferentes clases de medicamentos, que existen diferentes mecanismos de acción, algunos de ellos se complementan, se sinergizan, se potencializan, lo que nos permite en infecciones más graves poder hacer tratamientos con dos o tres o más antibióticos según la gravedad de la infección para inhibir diferentes procesos, así como el trimethoprim sulfamethoxazol, que inhiben de manera paso a paso una misma vía metabólica. A veces cuando tenemos bacterias que son muy resistentes, bueno, pues tratamos de darle tanto a su pared celular como a su membrana celular, como a sus ácidos nucleicos y a todas las los mecanismos que sean posibles, siempre y cuando sí tengan efecto sobre ese agente, para poder tener un tratamiento antibiótico más eficiente. Les digo, sobre todo pacientes que se encuentran hospitalizados, que tienen infecciones graves, infecciones por bacterias multiresistentes. Allí es donde necesitamos conocer perfectamente los mecanismos de acción de los medicamentos. Y bueno, siempre
como recomendaciones para cualquier profesional de la salud, pues es, en primer término, no hacer un uso irracional de los antibióticos, porque ya ven ustedes que cada antibiótico puede tener un diferente espectro antimicrobiano. Algunos nos van a ser útiles y en otros simplemente vamos a estar administrando medicamentos a los cuales las bacterias se van a estar riendo porque no les va a hacer absolutamente nada. Y lo único que vamos a favorecer pues es esa adquisición de mecanismos de resistencia que nos van a dejar imposibilitados de emplearlos en otras circunstancias. Y lo otro, pues, si conocemos nosotros todas las reacciones adversas que están asociadas con cada un medicamento, sus vías metabólicas, etcétera, vamos a también nosotros a poder anticipar cualquier tipo de interacción. Permítame un segundo. De interacción y bueno, vamos a, les digo, a ser más racionales en nuestro tratamiento. ¿Sale? Y pues bueno, no sé si en esos 5 minutos que nos quedan de sesión hay alguna pregunta. Y solamente otra vez recordar que completen esta actividad de la evaluación docente, por si alguien todavía lo tiene pendiente. Saben que esta es una actividad que necesitamos completar. ¿De acuerdo? Ok, entonces no hay preguntas. No, profe. Todo bien. No, profe. Muy bien, bueno, de cualquier manera, ahora sí, en este fin de semana voy a subir ya los videos, las presentaciones para que puedan tenerlas disponibles y puedan usarlas como consulta para cualquier propósito. Y pues bueno, no habiendo ninguna pregunta, pues les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Y nos estamos saludando nuevamente en la próxima sesión. Gracias, profe. Que tengan excelente día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.